tardes. Mi nombre es Eduardo Álvarez. Soy estudiante de primer año en sección B de la Universidad Experimental de Llano Occidental de Ezequiel Zamora, UNEYE, su programa de Derecho. Los temas a tratar son argumento ad rúbrica por su lugar de origen, argumento ad autoritate por autoridad, argumento ad absurdo por absurdo, argumento pro subjecta, materia, bases del legislador, argumento de interpretación subjetiva y argumento de interpretación objetiva. El argumento de la rúbrica se basa en la ubicación o la posición en la que se encuentra un texto o una norma en la legislación. Esta técnica se utiliza para determinar la interpretación de una norma o texto jurídico. La idea detrás de este argumento es que la ubicación de un texto o norma en la legislación puede tener una influencia significativa en su interpretación. Por ejemplo, si una norma se encuentra en el primer artículo de una ley, se puede considerar que tiene una mayor importancia o prioridad que las normas que se encuentran en artículos posteriores. Algunos ejemplos de cómo se utiliza el argumento en la rúbrica tenemos el siguiente. La ley establece en el artículo 1 que se basa en la ubicación del artículo 1 en la ley y se infiere que tiene una mayor importancia o prioridad. La Constitución establece en el preámbulo que se basa en la ubicación del preámbulo en la Constitución y se infiere que tiene un significado especial o fundamental. Es importante destacar que esta técnica puede ser útil, no siempre es convincente y puede ser objeto de crítica. Algunos argumentan que la ubicación de un texto o una norma no necesariamente determina su interpretación y que otros factores, como la historia y el contexto, también deben ser considerados. En resumen, el argumento a rúbrica es una técnica que se utiliza para determinar la interpretación de un texto o norma jurídica, basándose en la ubicación o la posición en la que se encuentra. El argumento por autoridad. El argumento por autoridad se basa en la opinión o decisión de una autoridad competente. Esta técnica se utiliza para respaldar una argumentación o una interpretación de una norma o texto jurídico, citando la autoridad de un tribunal, un órgano judicial o un experto o una institución reconocida. La idea detrás de este argumento es que la autoridad de una entidad o una persona puede dar credibilidad, fuerza o una argumentación. Por ejemplo, si un tribunal superior ha dictado una sentencia que establece una interpretación específica de una norma, se puede utilizar ese fallo como base para argumentar que la interpretación es la correcta. Algunos ejemplos tenemos que si el Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia número 1234 que se basa en la autoridad del Tribunal Supremo y se infiere que la interpretación es la correcta. Tenemos otro ejemplo, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha declarado que se basa en la autoridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se infiere que la interpretación es compatible con los derechos humanos. Otro ejemplo podría ser que el experto en derecho, doctor Esmie, ha escrito que se basa en la autoridad del experto y se infiere que su opinión es informada y confiable. Cabe destacar que aunque esta técnica puede ser útil, no siempre es convincente y puede ser objeto de crítica. Algunos argumentan que la autoridad de una entidad o persona no necesariamente determina la corrección de una argumentación y que otros factores como la lógica y el razonamiento también deben ser considerados. En síntesis, el argumento por autoridad se utiliza para respaldar una argumentación o interpretación de una norma o texto jurídico, citando la autoridad de un tribunal, un órgano judicial o experto o una institución reconocida. El argumento por absurdos. Este se basa en la demostración de que la negación de una conclusión llevaría a un absurdo o una contradicción. Esta técnica se utiliza para establecer la verdad de una afirmación al demostrar que la negación de esa información llevaría a un resultado lógicamente insostenible o absurdo. La idea detrás de este argumento es que si se niega una conclusión, se debe considerar que la negación tiene consecuencias lógicas y razonables. Así demostrar que la negación conduce a un absurdo, entonces se puede concluir que la afirmación original es verdadera. Algunos ejemplos en el argumento de absurdo.
tenemos, si no hay vida en otros planetas, ¿qué sentido tendría el estudio de la astrobiología? En este caso, la negación de la existencia de la vida en otros planetas llevaría a un absurdo, ya que el estudio de la astrobiología no tendría sentido. Otro ejemplo tendríamos, si no hay justicia social, ¿qué sentido tendría la existencia de la sociedad? En este caso, la negación de la justicia social llevaría a un absurdo, ya que la sociedad no podría funcionar sin justicia. Si no hay límite a la velocidad del tráfico, ¿qué sentido tendría el concepto de seguridad vial? En este caso, la negación de los límites de la velocidad del tráfico llegaría a un absurdo, ya que la seguridad vial no podría ser garantizada. Este argumento requiere una demostración clara y convincente de que la negación de la conclusión lleva a un absurdo. Si no se puede demostrar esto, el argumento ad absurdum no es efectivo. Por tanto, se utiliza para establecer la verdad de una afirmación, demostrando que la negación de esa afirmación llevaría a un absurdo o una contradicción. Argumento de bases del legislador. Se cimienta en la idea de que la interpretación o la aplicación de una norma debe ser compatible con la intención y los objetivos del legislador que la creó. Esta técnica es utilizada para establecer la significación de una norma o para resolver una disputa interpretativa sobre su alcance. La idea detrás de este argumento es que el legislador, al crear una norma, tiene una intención específica, que la interpretación de la norma debe ser compatible con esa intención. Si se puede demostrar que la interpretación propuesta es compatible con la intención del legislador, se puede concluir que esa interpretación es la correcta. Algunos ejemplos a continuación con lo que es el argumento del base del legislador. La Ley de Protección del Medio Ambiente establece que se protegerán los ecosistemas naturales. Si se quiere demostrar que un proyecto de una construcción es compatible con la ley, se puede argumentar que el proyecto no afectará significativamente el ecosistema natural y por lo tanto es compatible con la intención del legislador. Otro ejemplo tenemos, la Constitución establece que se garantizará la igualdad de género. Si se requiere demostrar que un tratamiento discriminatorio hacia una minoría es inconstitucional, se puede argumentar que el tratamiento no es compatible y que la intención del legislador de garantizar la igualdad de género. Este argumento requiere una comprensión clara y precisa de la intención del legislador y su relación con la norma en cuestión. Si no se puede demostrar que era intención del legislador, este argumento no es efectivo. En conclusión, el argumento de bases del legislador se utiliza para establecer la significación de una norma o resolver una disputa interpretativa sobre su alcance, demostrando que la interpretación propuesta es compatible con la intención y los objetivos del legislador. Argumento de interpretación subjetiva. Este argumento se basa en la idea de que la interpretación de una norma o texto es subjetiva y puede variar de persona a persona. Esta técnica se utiliza para cuestionar la objetividad de una interpretación o para argumentar que la interpretación de una norma no es única y puede variar según las perspectivas y creencias de cada persona. La idea detrás de este argumento es que la interpretación de una norma o texto es un proceso subjetivo que depende de la experiencia, la cultura, la educación y las creencias personales. Por lo tanto, no hay interpretación única y objetiva, sino que existen varias interpretaciones posibles y válidas. Algunos ejemplos de cómo se utiliza el argumento de interpretación subjetiva. La Constitución establece que se garantizará la libertad de expresión, pero ¿qué significa la libertad de expresión en este contexto? En este caso, se puede argumentar que la interpretación de la libertad de expresión es subjetiva y puede variar según las perspectivas y creencias de cada persona. Otro ejemplo sería, la ley establece que se protegerán los derechos humanos, pero ¿qué derechos humanos se protegen exactamente? En este caso, se puede argumentar que la interpretación de los derechos humanos protegidos es subjetivo y puede variar según las perspectivas y creencias de cada persona. Este argumento no niega la importancia de la interpretación objetiva, sino que cuestiona
la idea de que exista una interpretación única y objetiva. En lugar de eso, argumenta que la interpretación es un proceso subjetivo que depende del contexto y las perspectivas personales. Por tanto, el argumento de interpretación subjetiva se utiliza para cuestionar la objetividad de una interpretación o para argumentar que la interpretación de una norma no es única y puede variar según las perspectivas y creencias personales. Y por último tenemos lo que es el argumento de interpretación objetiva, que se fundamenta en la idea de que la interpretación de una norma o texto es objetiva y puede ser alcanzada a través de métodos científicos y rigurosos. Esta técnica se utiliza para argumentar que la interpretación de una norma es única y se puede establecer a través de la aplicación de reglas y principios sistemáticos. La idea detrás de este argumento es que la interpretación de una norma o texto es un proceso que puede ser estandarizado y reproducible y que se puede alcanzar a través de la aplicación de métodos científicos y rigurosos. Por lo tanto, la interpretación objetiva se basa en la idea de que existen principios y reglas que puedan ser aplicados para llegar a una interpretación única y no subjetiva. Tenemos algunos ejemplos con lo que es el argumento de interpretación objetiva. La ley establece que se protegerán los derechos humanos. Podemos decir que los derechos humanos se protegen exactamente a través de un análisis riguroso de la ley y los procedimientos judiciales. En este caso se puede argumentar que la interpretación objetiva se basa en el análisis científico y riguroso de la ley. Otro ejemplo tenemos: la Constitución establece que se garantizará la libertad de expresión y podemos determinar qué significa la libertad de expresión. En este contexto, a través de un análisis histórico y literario, se puede argumentar que la interpretación objetiva se basa en el análisis científico y riguroso del texto. Es importante destacar que en este argumento no niega la importancia de la subjetividad humana, sino que argumenta que la subjetividad puede ser reducida a través de la aplicación de métodos científicos y rigurosos. En conclusión, el argumento de interpretación objetiva se utiliza para argumentar que la interpretación de una norma es única y se puede establecer a través de aplicación de reglas y principios sistemáticos. Gracias por su atención.